Queridos hermanos, como la Navidad depende de una fecha fija, el 25 de diciembre, el tiempo de la Navidad, como el tiempo de Adviento, está sujeto a los cálculos para llegar con los textos litúrgicos a ese día señalado. Y este año, como la Epifanía del Señor cae el lunes, tenemos prácticamente una semana más de tiempo navideño. El tiempo navideño va a terminar el próximo domingo, donde celebramos el bautismo de Jesús. Y en este tiempo de la Navidad, la teología que venimos haciendo fundamentalmente está tomada de Juan. Hemos leído con este segundo domingo 2 veces el prólogo, el día propio de la Navidad, el texto del Evangelio era este prólogo de San Juan, y entre semana venimos meditando hasta el final del ciclo de la Navidad en la primera carta del apóstol San Juan, donde de alguna manera va explicitando este prólogo de San Juan. Hace todo el ejercicio de a la comunidad a la que le escribe, mostrarle cómo el que nace de lo alto tiene que vivir iluminado por esa luz de Dios, cómo hay que permanecer en Jesús, cómo hay que permanecer en la unción, que es el bautismo que hemos recibido, y cómo tenemos que dar testimonio de quiénes somos, fundamentalmente con las obras, que tienen que ser las obras de la luz. Y después directamente comienza a hablar, para que a nadie le quede duda, del pecado. El cristiano tiene que luchar contra el pecado. ¿Por qué? Porque hay un misterio en este mundo, que Dios se manifiesta y nosotros somos libres de decirle que no. Hay una mística que se llama Simone Weil, una mística judía que le parecía estupendo Jesús, el catolicismo, pero por comunión con su pueblo nunca se quiso convertir desde el punto de vista formal. Y ella decía que le impresionaba que Dios haya venido a este país no en el sentido de un país determinado, sino en el mundo, que Dios se haya encarnado, porque dice, lo típico del mundo es que uno puede resistirse al amor. Por supuesto que no al amor caricatura, no al amor de las telenovelas, y menos de las de ahora, que cada vez están más devaluadas, sino al amor en sentido de entrega, de heroicidad, el amor que en griego se dice agape y que se traduce por benevolencia, ese amor que busca el bien del otro, no mi bien. El tema es que Jesús vino, como dice el prólogo, una de las partes más impresionantes de este Evangelio es cuando dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús viene, pero no viene a imponerse, Jesús viene a proponerse y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Pero el hecho de que tengamos esa posibilidad de no aceptar a Jesús hace también que nuestra vida tenga la puerta abierta a la oscuridad, a la tiniebla, en definitiva al pecado. Por supuesto que uno no espera que los cristianos tengan los peores pecados posibles. Cuando San Juan o cuando el principio de la misa nosotros reconocemos que somos pecadores, no es que seamos pesimistas, sino que cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, lo que está diciendo el Señor, que si somos buenos podemos ser más buenos todavía. Tenemos que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Entonces, el hecho de reconocer cada día, como dice la misma Biblia, el Salmo dice, el justo peca 7 veces por día. Acuérdense que el número 7 es un número completo. O sea que el justo peca muchas veces por día. Imagínate si uno no es justo, ¿cuánto? Pero ese hecho implica que nosotros tenemos la capacidad de ser mejor. No es que Dios está subrayando lo negativo, nos está recordando que somos seres perfeccionables, que no nos podemos detener, que tenemos que continuar siempre subiendo, que tenemos que continuar siempre acercándonos a Él. Por eso, no necesariamente cuando el apóstol San Juan habla en el prólogo de las tinieblas o de los suyos que no recibieron a Jesús, o cuando en la primera carta habla del pecado de los creyentes, no está pensando en los peores pecados.
y menos ahora que nosotros no tenemos una conciencia clara de pecado. La gente confunde, lo primero que confunde, los pecados evidentes con los pecados graves. Entonces, ¿qué te dice la gente media? No robo, no mato, supónganse que es de un matrimonio conocido, no soy infiel en mi matrimonio y para de contar. Ah, no, hay también esto, que es una cosa genérica. Ayudo al que puedo. Está bien, pero hay que ver que como eso es una cosa muy genérica. ¿Cómo ayudas? ¿Le das una moneda a alguien en el subte? ¿Qué quiere decir ayudo al que puedo? Porque a veces nosotros tenemos formas muy elegantes de consolar nuestra conciencia. Entonces viene alguien a pedir algo y que vaya a trabajar. ¿Estamos obligados a dar a todo el que me pide? No, obviamente que no estamos obligados. Pero quiero decir, no se resuelve tan fácil el problema. Uno a veces se hace pequeños discursitos morales que más o menos te contentan y decís, bueno, me quedo en este ámbito que yo mismo me trazo de confort. Pero el Señor, evidentemente, y si leemos las bienaventuranzas no nos quedan dudas, nos piden mucho más que lo justo legal. Nos piden la generosidad. Y Jesús lo dice expresamente, sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. ¿Y qué está diciendo Jesús? ¿Que seamos dioses? ¿Que hagamos así y que salga un rayo de nuestras manos? ¿Que creamos algo de la nada? No, lo dice en otro contexto. Dice Jesús que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Entonces dice Jesús, sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Que tratemos a todos bien, aunque no sean buenos. Esa es la perfección que Dios pide. ¿Por qué? Porque primero hemos sido tratados nosotros bien por Él. Como dice también la teología de San Juan, Dios nos amó primero. Entonces, la posibilidad de que uno se cierre al verbo hecho carne hace que en el mundo entre la posibilidad del pecado. Pero bueno, dicho lo cual, uno no piensa que todos los que vienen a misa los domingos, que todos los curas, que todas las monjas somos los peores pecadores del mundo. Pero evidentemente que la luz de Dios también reverbera sobre aquellos que no nos abrimos esa luz. Por tanto, a veces cuando uno se acerca a esa luz, aunque sea indirectamente, porque va a la iglesia, porque es cura, porque es religiosa, o porque es catequista, o porque trabaja en la capilla, o en la parroquia, o en tal o cual comunidad, aunque uno no lo quiera, esa luz refleja. Y entonces por ahí el vecino te va a decir, vos que vas tanto a la iglesia, ¿por qué contestás así? O vos que vas tanto a la iglesia, ¿por qué te portás o no haces esto, no haces lo cual? Es chicana seguramente muchas veces, pero si uno es honesto te das cuenta que nos falta razón, porque uno tendría que dar mucho más ejemplo. Y me lo estoy diciendo primero a mí, obviamente. Evidentemente que la luz de Cristo siempre brilla en las tinieblas y también brilla en nuestra vida y nos contrasta. Por eso el prólogo es tan maravilloso, porque el prólogo está hecho para todos y está hecho sobre todo para que estimulemos nuestra voluntad y nuestra libertad y decirle que sí a Dios. Eso nos pasa a todos. Es siempre, usted que es cura tiene que hacer esto, usted que es cura tiene que hacer lo otro, y así sucesivamente. Entonces mucha gente dice, padre, ¿vio lo que me dijo mi hija? Dice, vos que vas tanto a la iglesia. Y bueno, vos contestale, si no fuera a la iglesia sería peor. Que es posible también, ¿no? Pero eso contestale porque es cierto, pero vos también acordate de que siempre hay algo de verdad. Siempre que se nos muestra el pecado del otro, o siempre que se nos refriega un poquito en la cara nuestro propio pecado, eso se muestra para que nosotros nos acordemos que hay tiempo de misericordia. Porque tenemos tiempo de arreglar todo hasta que damos hasta el otro lado. Cuando estiramos la pata ya no hay más tiempo. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. El ciclo litúrgico, el nuevo calendario solar que hemos comenzado el 1 de enero, nos dan una ocasión más de confrontarnos con ese verbo que se ha hecho carne, que ilumina también nuestras tinieblas de una manera activa cuando nosotros con nuestra libertad le decimos que no, que le decimos que sí, a Dios, y de una manera indirecta cuando a veces decimos que no a los mandamientos, cuando no queremos tener esa generosidad de entregarnos sin esperar nada a cambio, cuando no queremos tener
toda la transparencia que necesitamos tener en nuestra vida, cuando nos queremos tomar los hechos, las cosas que decimos y que hacemos en serio, y que no ensayamos justificaciones, porque muchas veces ensayamos justificaciones. No, yo hice esto porque el otro, porque la de allá, porque el de acá, porque lo de más allá, porque la otra circunstancia. Tenemos que asumir la responsabilidad que nosotros tenemos ante Dios, ante el prójimo y ante cada acto singular de nuestra propia existencia. Porque somos personas libres, porque como dice Pablo, y cada uno de nosotros lo podemos decir, Cristo me amó y se entregó por mí. Por tanto, yo tengo responsabilidad en la vida de fe y en la vida de gracia, y tengo que dar cuenta de mi vida de fe y de mi vida de gracia delante de Dios. En este segundo domingo de la Navidad le vamos a pedir al Señor la gracia de dejarnos iluminar por ese Verbo que se hizo carne, por ese Verbo que ilumina todas las tinieblas, las oscuridades. Le vamos a pedir la gracia de no resistir a ese amor que solamente quiere nuestro bien. Pedimos a la Santísima Virgen también que nos acompañe, que nos anime y que nos ayude también en los bienes arduos. Ustedes son conscientes, ¿no? Uno tiene la esperanza que no. Muchas veces rezamos por cosas que nos preocupan, pero sabemos que algunas se arreglarán, otras se mejorarán y otras no se arreglarán. Pero nosotros tenemos que tener siempre coraje, valentía y estar siempre de pie, porque este no es un mundo perfecto, no estamos en el cielo. Pero en la medida que nosotros estemos muy cerca de Dios, en la medida que Dios nos ilumine, que Él se manifiesta en la realidad cotidiana de nuestra existencia, tendremos fuerza para afrontar esos bienes arduos, esas dificultades que como seres humanos, personas frágiles, todos tenemos que afrontar, y no ser aplastados por el peor mal, que es el pecado, el cerrar el corazón a Dios y el cerrar el corazón al prójimo. Que la Santísima Virgen escuche nuestras intenciones, nos sostenga, nos anime y nos acompañe. Que así sea.